el avance del fascismo como tal está revelando que la narrativa que sustenta el poder tal cual como se piensa actualmente, es decir, la narrativa de la democracia misma, está en una crisis profunda. La democracia en la que vivimos, que es una democracia liberal, representativa, es uno de los pilares más importantes del capitalismo y por lo tanto también es uno de los pilares de la violencia brutal que produce. Se puede pensar que lo que sucedió en Estados Unidos activó las bases políticas de extrema derecha en otros países, en otros estados que sueñan y en algunas ocasiones ya han conseguido tener un tipo Trump en sus oficinas. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Agradezco también a nuestro invitado de este día, el maestro Rogelio Regalado, profesor investigador de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la UAP y académico visitante en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y de la Universidad Simon Fraser de Vancouver, Canadá. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Maestro, cuando terminó el siglo XX, el mundo parecía encaminado hacia regímenes democráticos, pero en pocos años la crisis económica precipitó el surgimiento de partidos, propuestas y candidatos de derecha, en algunos casos incluso de extrema derecha. ¿Cómo observa usted este panorama? Me parece de inicio que la historia del siglo XX, incluso quizá de tiempo atrás, nos mostró que la democracia, sobre todo considerada en su forma representativa, liberal, que es la que tenemos actualmente, tenía contradicciones enormes que se fueron pronunciando conforme la crisis del capitalismo global se hacía más y más profunda. Tras el colapso de la Unión Soviética, la democracia, abanderada por los Estados Unidos con su actitud triunfalista, operó discursivamente desde la contradicción neoliberal que situó su crisis con el derrumbe financiero del 2008. Y yo creo que en ese momento fue que existieron al menos dos posibilidades. Por un lado, el de aprovechar la crisis del capitalismo para generar un proyecto alternativo con propuestas emancipatorias, como lo que se vivió en Occupy Wall Street, por ejemplo, o el movimiento de los indignados, y por el otro lado, también surgió la posibilidad de que esa crisis se expresara en una conducta violenta, opresiva, que diera como respuesta fácil el señalamiento de grupos concretos cuya represión garantiza, según esta perspectiva, una especie de salvación en medio del caos. Estos proyectos, por razones que no son del todo claras, aunque existen respuestas fáciles que pretenden resolver el asunto, está teniendo mucho peso en la política, tanto del campo popular como de las instituciones por todo el mundo. Entonces, yo creo que más o menos ese es el panorama en el que nos enfrentamos ahora con la avanzada de la derecha en términos globales. Maestro, y dígame una cosa, el populismo, que no solo se registra en América Latina, sino también en otras regiones del mundo, abre la puerta a la derecha, al surgimiento de regímenes de derecha. Primero, yo pienso que el populismo quizá es una categoría que se ha usado muy ampliamente en los últimos años, en algunas ocasiones con mucha ambigüedad, sobre todo cuando se pone en el terreno político como una especie de sinónimo peyorativo del progresismo, por ejemplo, ¿no? Y en algunas tradiciones, por ejemplo, se plantea que existe un populismo de derecha y un populismo de izquierda, pero honestamente me parece que esa categorización puede simplificar procesos sociales que son muy complejos y por lo tanto que habría que ser precavidos al menos con el uso del término. Pero hay corrientes incluso de pensamiento, por ejemplo, destaca ahí Ernesto Laclau, que explican que el populismo no necesariamente se ha identificado como un problema a erradicar, sino más bien como una potencia. Lo que sí me parece es que podemos explorar cómo los gobiernos basados en un liderazgo carismático y con un amplio apoyo popular, que digamos que son dos características que generalmente se identifican con el populismo, de alguna manera han ido agotando sus créditos de confianza, sea por el desplazamiento de sus líderes o incluso por el agotamiento de estos líderes mismos, ¿no? Y eso creo que habría que explorar porque se genera una posición reaccionaria en el panorama político, en la geometría política, sobre todo reflejado en las elecciones, que cada vez que la polarización se hace más pronunciada, se mueve de manera más veloz de un espectro político radicalmente al otro. Quiero decir que si en algún momento había propuestas que se consideran del populismo en izquierda y el fracaso o las promesas no cumplidas de muchos de esos gobiernos se
cae en cuenta de que está sucediendo eso, entonces se pasa diametralmente opuesto a otro espectro político que generalmente tiene que ver con posiciones de extrema derecha. Mencionaba usted que en medio del caos ocasionado como resultado de diversos factores, entre ellos la crisis económica, la caída de los mercados, emerge una suerte de propuesta de voy a poner orden. Esa propuesta de poner orden la debemos entender siempre como identificada con lo que políticamente se llama la derecha o no necesariamente. Yo creo que no necesariamente. La idea del orden me parece que es uno de los sostenes de la narrativa de los gobiernos liberales y que ha estado muy frecuentemente vinculada al paradigma de la democracia también que se tiene, es decir, no parecen como dos cosas opuestas. Entonces podemos ver el orden en la izquierda y el orden en la derecha. Y eso puede tener tendencias sumamente complicadas para las poblaciones globales que más bien creo que la actitud contemporánea en términos políticos podría ser la superación precisamente de la idea del orden más que su reivindicación. Pero en este punto estaría súper de acuerdo con pensar que la derecha no es exclusivamente la que se ha anclado a estas categorías políticas tan populares. En México, por ejemplo, tenemos una experiencia que parece que asusta un poco con la idea del orden, ¿no? Porfiriato. Pero si lo ponemos contra la pared, no solamente ha sido el porfiriato quien ha utilizado la idea del orden, sino que ha estado presente en un montón de dinámicas y que es algo que tiene legitimación popular. Así que digamos que es una idea que se puede jugar en el terreno político de manera muy peligrosa. Recientemente hemos observado otros fenómenos políticos interesantes. Por ejemplo, hablemos de Estados Unidos, en donde el Partido Republicano pareció quedar eclipsado por el trumpismo y que además en su oportunidad al frente del gobierno ejerció un gobierno muy particular girado hacia la derecha. ¿Este tipo de cuestiones también evidencian el fortalecimiento de esta tendencia política en el mundo u obedece a otros fenómenos? Yo creo que sí, que definitivamente. Y me parece que el caso estadounidense es muy especial porque obviamente es terriblemente mediático por su importancia a nivel global, pero además porque hizo evidente que la avanzada fascista, como yo prefiero denominarle, no solamente estaba encerrada en algunos grupos aislados, en una geografía y tiempos específicos, como la Europa entre guerras, por ejemplo, sino que podían tomar el Estado, incluso el más poderoso del mundo en este momento, que sigue siendo Estados Unidos. De alguna manera, esto se puede pensar que lo que sucedió en Estados Unidos activó las bases políticas de extrema derecha en otros países, en otros estados que sueñan y en algunas ocasiones ya han conseguido tener un tipo Trump en sus oficinas centrales. Sin embargo, me parece que aunque es muy importante analizar y criticar la conquista del poder estatal por parte de estos líderes que corresponden al espectro de la extrema derecha, es también central comprender las tendencias autoritarias. Nuevamente prefiero emplear por precisión el término fascistas, ¿no? Las tendencias fascistas en la sociedad, incluso con índices democráticos altísimos. Es decir, que la democracia y el fascismo no están verdaderamente opuestos. Muy interesante esta observación. Antes de seguir por este cauce, quiero preguntarle, ¿volverá Trump a la presidencia de Estados Unidos? Eh, Obviamente esa pregunta es difícil de responder con seguridad porque ya sabemos que en el terreno político de repente las cosas se mueven en direcciones que uno no espera, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay posibilidades de que así sea. Y creo que también el panorama político actual en Estados Unidos, donde Biden apenas si se vuelve presidencial sacando bonos del conflicto en Ucrania, lo hace todavía más viable. Lo que sí, igual, y me gustaría enfatizar un poco, es que quizá no sea tan importante pensar en la vuelta de Trump al poder, que es algo que está frente a nosotros, sino más bien que las condiciones en la sociedad estadounidense y al mismo tiempo de la sociedad global que Trump cristalizó permanecen latentes incluso cuando un demócrata como Biden puede ocupar la presidencia o todavía más radical, incluso si un socialista como Bernie Sanders lo hace, esas condiciones siguen estando presentes. Digamos que de alguna manera Trump las cristaliza, pero continúan tanto en la sociedad estadounidense como en la sociedad global ahí sonando. Mencionaba usted, maestro Regalado, que
el fascismo, como usted lo quiere llamar o lo prefiere llamar, y la democracia no son aspectos tan distantes, sino al parecer están convergiendo muchísimo en la actualidad. Le quería yo preguntar si considera que este avance del fascismo, con todos sus matices, debilitaba a la democracia. Pero ahora con esto que me dice, modifico mi pregunta y le digo, ¿se prevé que de este caos político ideológico surjan nuevas tendencias o el fascismo va a seguir en aumento? Yo creo bueno, ligado a esta idea de que el fascismo y la democracia no son dos formas verdaderamente opuestas políticamente, pienso que el avance del fascismo como tal está revelando que la narrativa que sustenta el poder tal cual como se piensa actualmente, es decir, la narrativa de la democracia misma, está en una crisis profunda. Y por lo tanto, podríamos pensar que en la avanzada fascista, que es una tendencia que podemos ver como cada vez se va cristalizando más, quizá no necesariamente responda a un debilitamiento de las instituciones contemporáneas, sino a las propias contradicciones que sostienen esas instituciones. Eh, Quizá una cosa muy importante que recordar es que la democracia en la que vivimos, que es una democracia liberal, representativa, es uno de los pilares más importantes del capitalismo y por lo tanto también es uno de los pilares de la violencia brutal que produce. Ahora, yo creo que la tendencia por esta perspectiva sí la vamos a ver en aumento. Y creo que las respuestas que ofrece frente a una crisis que vive su momento quizá más agudo con el cambio climático, active determinados resortes en una sociedad que responde de manera muy sensible a estos procesos. Yo creo que precisamente un punto para intentar combatir esta avanzada es indagar sobre cuáles son los factores que hacen que estos resortes interpelen a la sociedad y en un ánimo político preguntarse cómo lograr que las condiciones que hacen estos mecanismos posibles pues dejen de existir. Creo que esa es una de las preguntas más importantes para un pensamiento crítico y una acción política crítica. Pregunta fundamental cuya respuesta parecería muy incierta todavía. ¿Cierto? Dígame, a nivel regional, ¿qué panorama observa en América Latina? También son tendencias muy peligrosas las que estamos viviendo en América Latina. El caso de Bolsonaro fue muy alarmante por lo que sucedió de un giro donde se encontraba el progresismo de Lula da Silva, luego de Dilma Rousseff, y después viene el impeachment con Michael Temer y después con Jair Bolsonaro. Y uno no se explica cómo en tan poco tiempo fue que se pasó de ese espectro precisamente de una izquierda progresista a una derecha considerada radical y con un proyecto que incluso es destructivo y negacionista de una de las crisis más profundas como la climática, por ejemplo, con el lanzamiento. Pero lo que podemos ver, yo creo que el caso de Jair Bolsonaro es solamente un ejemplo de muchos otros factores que están existiendo en América Latina, donde incluso en la izquierda, que eso es muy importante mencionar, que el fascismo no es una fuerza que solamente le pertenece a la derecha en términos de la política institucional, donde uno puede pensar que hay partidos de derecha y hay partidos de izquierda que son opuestos, pero en realidad la perspectiva que pongo sobre la mesa es que puede que tengan ciertas tendencias en común que habría que vigilar, incluso no solamente en términos de partidos, sino en el campo popular. Y lo que estamos viendo en América Latina es que ese campo popular está cuestionando la incapacidad de los mecanismos tradicionales que han tenido para acceder a ciertas condiciones que mejoren sustancialmente la vida y que eso en muchas ocasiones lleva a respuestas fáciles, como por ejemplo en el caso mexicano, donde combatir la delincuencia urbana en muchos lugares, me estoy refiriendo a en colonias populares, por ejemplo, se ha convertido en una especie de fetichización, es decir, como de creación de una especie de enemigo que es el ratero, el criminal, y que se han tomado acciones como por ejemplo los linchamientos públicos, que son sumamente brutales, en muchos casos sin elementos necesarios como para ese tipo de justicia popular tan brutal y que con errores sustanciales y que aún así suceden, ¿no? También vemos una afronta, por ejemplo, contra las mujeres, terrible, con las denominaciones, por ejemplo, de feminazis, para crear como una imagen del feminismo que sea, pues, no sé, como contrario a las tendencias emancipadoras que contiene su movimiento y que más bien
se enmarque en un espectro político que puede ser muy, muy peligroso según quienes lo asumen. Entonces, yo creo que la región también está experimentando algo que es una tendencia global y es la cercanía finalmente a resolver a intentar resolver la crisis de una manera que es mucho más brutal y violenta que las esperanzadoras o emancipadoras que podrían existir. Se suele pensar que los cambios de tendencias políticas o de orientaciones políticas responden históricamente a intereses políticos o intereses económicos poderosos en cualquier región del mundo. Sin embargo, yo le preguntaría, asuntos como el cambio climático, la exacerbación de la pobreza extrema en muchos países, la falta de oportunidades, el desempleo, ¿sí?, la deshumanización del colectivo social, de alguna manera, son factores que en momentos como este también pueden determinar un cambio de orientación de los regímenes políticos en el mundo. Definitivamente, yo creo que esa es parte de las claves de pensar críticamente. Me parece que una primera de las manifestaciones que se puede plantear en el terreno, digamos, del análisis es que existe un grupo de gente poderosa en el mundo, esta narrativa que comentamos. Un segundo, donde seguramente tienen la capacidad de generar ciertos espacios donde les otorgue beneficios a este grupo pequeño en particular y que puede manifestar una tendencia más o menos global, ¿no? Yo creo que esa es una primera lectura. La segunda lectura es que en realidad la dominación social es mucho más profunda, va mucho más allá de la identificación de grupos. Es decir, que estos grupos poderosos, de alguna manera, también son víctimas de la dominación que ejercen. Por lo tanto, la dispersión de la dominación genera que ciertas prácticas tengan apoyo popular tremendo, ¿no? Y que incluso vaya contra sí mismos. Es decir, lo vemos, por ejemplo, en el caso históricamente con la formación del nazismo en Europa. Obviamente había grupos que estaban interesados con que los nazis ocuparan el poder, pero obviamente hubo una buena parte de la población, muy importante, que se benefició con el ascenso de los nazis, sustancialmente. Entonces, lo que podemos dar cuenta también es que estas respuestas que intentan lograr como conectar con distintos paradigmas políticos no son tan verticales como parecen, es decir, no vienen siempre de arriba hacia abajo, sino que conectan con elementos que ya están en las bases populares y que por eso habría que tener mucha vigilancia con nuestras prácticas, con nuestros discursos, porque la latencia del fascismo, desde mi punto de vista, en lugar de imponerse precisamente de esa forma directa, como una represión y representarlos como víctimas de sus designios, lo que genera es más bien lo que conviene en parte de nuestras bases populares y que cristaliza un proyecto político determinado, pero que ya está ahí entre nosotras y nosotros, ¿no? Un poco como que tenemos a muchos fascistas sentados en la mesa o muchas pulsiones fascistas sentadas en nuestros comedores, en nuestras cocinas, en nuestras casas. Maestro Rogelio Regalado, ha sido muy interesante charlar con usted, le agradecemos su tiempo y para finalizar le pediría que comparta con el auditorio qué libro está leyendo. Muchas gracias, ¿no? Igual ha sido un placer conversar con ustedes. Bueno, tengo algunas cositas que voy leyendo simultáneamente, pero quizás sobre el tema hay un libro que estoy leyendo justo ahora que se llama Rasgos del Nuevo Radicalismo de Derecha, que es de Adorno, uno de los principales exponentes de la teoría crítica, un libro bastante accesible, pensando que en general lo que Adorno escribe muchas veces no es sencillo pues de dar cuenta, pero este texto me parece que es mucho más ágil. Y de literatura, quizá un libro importante también en este contexto que estoy leyendo ahora es La caída de los gigantes de Ken Follett, ¿no? El primer libro de una trilogía que narra la historia del siglo XX desde distintas perspectivas, fundamentalmente situadas en el norte, pero es una novela histórica que es bastante interesante, amplia, pero interesante. Nuevamente, gracias, maestro Rogelio Regalado, por su recomendación y por esta charla. Muchas gracias a ustedes. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.